están? Buen día. Estoy llegando. Hola, profe, buen día. Hola, ¿cómo anda? No puede poner clase a la... Buen día, profe. Hola, buen día. Buenas. ¿Qué me decías, Andrés? ¿Cómo no puede poner clase a las 2? A esta altura no. Los cambios de horario los hacíamos al principio de la cruzada y los mantenemos hasta el final. Está bien, no hay drama. Perfecto. Bien. ¿Qué tal les fue en la evaluación? Miré algunos resultados al azar. Vi que bastante bien. Tengo que sentarme a mirar, ver bien qué tal todavía. Pero bueno, lo bueno es que vi que la gran mayoría, por no decir todos, creo que lo hicieron, así que bien, vamos moviéndonos de a poco. Lo que vamos a hacer ahora va a ser tranqui, como quien arranca de aquí en adelante con más contenido, ¿sí? Voy a compartir aquí. Entonces, la Lesson 9 ya tendría que estar disponible para que puedan verlo todos. Hoy ¿Muchos vamos a... aprobaron? Creo que sí, tengo que sentarme a mirar bien todavía, pero sí, creo que sí, por suerte. Bueno, Entonces, vamos a digamos, empezar a describir ya no personas, ahora vamos a empezar a describir lugares. Por lo general, cuando uno describe un lugar, cuando uno cuenta, uno siempre dice hay o no hay X o tal cosa. A partir de ahí nos vamos a ir moviendo, porque hay varias cositas a tener en cuenta en esa sola expresión. Entonces, las expresiones que vamos a usar van a ser there is y there are. Diferencias entre una y otra. There is lo vamos a utilizar para expresar que ahí hay una cosa y el there are más de una. Entonces, por poner un ejemplo, ¿sí? Como con estas mismas oraciones vamos a seguir repitiendo el patrón de afirmativa, negativa y pregunta. En afirmativa, por ejemplo, yo diría there is a chair in the kitchen. Entonces, más allá de utilizar nosotros el there is o el there are, te van a dar cuenta que en la misma oración nos vamos a ver obligados a utilizar artículos también, ¿sí? Y no cualquier artículo es el que vamos a usar. Entonces, si there is lo utilizamos para decir algo en singular, por ende, el artículo que yo voy a utilizar acá va a ser o a o an, que era uno o una. Es por eso que yo acá digo, there is a chair in the kitchen. Hay una silla, ¿sí? Singular. Singular siempre voy a utilizar o a o an. Después voy a usar la preposición, porque yo estoy diciendo qué es lo que hay o qué es lo que no hay en un determinado lugar y la posición en la que esa cosa está ahí o no. In the kitchen.
Estamos hablando de la cocina, un perímetro cerrado donde algo está adentro. In the kitchen, en la cocina, en específico. No digo, there is a chair in a kitchen. Hay una silla en una cocina. No sé cuál, no. Hay una silla cualquiera en esta cocina. Por lo general, en la única que hay, por lo general hay una cocina. Y es que hay más, bueno, que ya nos metemos en contexto. Entonces, there is a chair in the kitchen. Todo eso en una sola oración, en un solo enunciado, que es lo que nosotros vemos ahí. There is, nuestro uso, artículos y preposiciones. Todo esto en forma afirmativa. La negativa, there isn't. No hay. Pregunto, is there? Ta, 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 ta. Fíjese qué pasa con el plural. En el plural ya vamos a usar there are. There are, si en el primero decíamos que había una silla, aquí, por ejemplo, especificamos que son tres. There are 3 chairs in the kitchen. Ya no utilizo el artículo a o an. Y aquí yo estoy siendo específico en cuanto a la pluralidad, ¿sí? Yo uso there are porque voy a hablar de muchas sillas. Sin embargo, acá estoy especificando, son 3. Ya vamos a ver qué pasa cuando yo digo hay sillas, sin especificar cuánto. Pero bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es esto, lo siguiente. Singular, there is. Plural, there are. Entonces nos apoyamos en ese significado porque si nos apoyamos en el español, los dos significan hay, el hay de haber. Y vamos a tener que tener en cuenta la preposición correspondiente. Eso que yo estoy diciendo que hay ahí, ¿en qué lugar está en relación a ese espacio? Nosotros habíamos visto hasta ahora solamente 3 preposiciones, ¿sí? In, on y at, que como aquí lo vamos a usar para describir un lugar, nos vamos a apoyar en la parte de preposición del lugar, la de tiempo. Entonces, in y on es la que ya más o menos conocemos, ¿sí? In nos habla de interior, algo está dentro de algo, y on nos da esta sensación de que algo está en una superficie, sobre El algo. último era una pregunta. ¿Cómo, cómo? El último era una pregunta. Hay tal cosa. Sí, sigue la misma estructura que la de arriba, de la afirmativa, negativa, interrogativa, nada más que aquí intercambiamos el is por el are, para dar pluralidad. Ah, sí, Entonces, ya entiendo. yes. Entonces, otras preposiciones que nos van a resultar útiles a la hora de describir qué es lo que hay en un lugar y en qué lugar está, van a ser estas otras. Recuerden que yo les decía que in, on y at eran algunas. Estas son un par más que veremos, que hay muchas otras más que existen también. Pero bueno, aquí para describir la posición de algo en un lugar, estas no serían más que suficientes, ¿sí? Under va a ser por debajo de. Next to lo vamos a utilizar para cuando algo esté al lado de algo. Behind, detrás. In front of,
delante. Y between, entre. Cuando algo está entre dos cosas. Ahora presten atención a lo siguiente. El artículo a o an, sí, ya lo habíamos visto, sí que significaba o un o una. Fíjense qué es lo que nos dice este cuadro. ¿Cuál va a ser su uso? Cuando yo lo uso, dice con contables en singular. Sí, con cosas que yo puedo contar, siempre y cuando sean singulares. Por ejemplo, there is a plum, there is an apple. Hay una manzana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, plum es ciruela. Entonces, es singular, uso a o an. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a hablar de plurales y no especifico cuántos son? Es ahí donde yo voy a usar some. Some. Como yo digo, ¿para qué lo uso? Con contables o incontables, ya vamos a llegar a eso, qué es lo que se cuenta y qué es lo que no. Simplemente ustedes lo como plurales en general, donde yo no digo cuánto, no especifico un número, y esté Alguna. en forma afirmativa. Así es, alguna. Y siempre en forma afirmativa. Por ejemplo, there is some sugar. Hay algo de azúcar. There are some apples. Hay algunas manzanas. No digo cuánto ni qué cantidad. Ahí justo tenemos dos ejemplos de cosas que se cuentan y cosas que no. El azúcar, por ejemplo, uno no cuenta. There is some sugar. Hay algo de azúcar. There are some apples. Es imposible contarla. Lo que uno cuenta son los gramos, los paquetes, lo que sea en lo que eso vos compres, eso sí podés Sí, contar, pero el azúcar no. Entonces, aquí va a ser indistinto, contable o incontable en forma afirmativa, y no estoy especificando un número o una cantidad, some. Y luego tenemos el any que lo vamos a utilizar para la forma negativa y la interrogativa. Por ejemplo, there isn't any sugar. No hay nada de azúcar, se dice. There aren't any apples. No hay nada o ninguna manzanas. Eso es negativo. Y en pregunta, is there any sugar? Are there any apples? Entonces, esta triada, cosas a tener en cuenta, a o an, singular, siempre. Uno o una. Listo. Some, afirmativo y plural. Yo no especifico una cantidad. Y any, preguntas y negativas. Preguntas y negativas. Por eso que aquí yo sé there is a chair. There are 3 chairs. Si yo en vez de ese 3 hubiera tenido, no hubiera tenido un número, yo hubiera dicho there are some chairs in the kitchen. There aren't any chairs in the kitchen. Are there any chairs in the kitchen? ¿Se entiende ya el patrón?
Sí, Bien. sí. Es bastante sencillo, pero necesita de su práctica para poder afianzarlo. Y eso es lo que quiero que hagamos ahora. Ahí les voy a mostrar algo. Vamos a darle zoom a esto. Fíjense, por lo general, como estamos por describir algo, necesitamos algo en lo que apoyarnos. En este caso va a ser una imagen. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Les dejo este link para que primero ustedes hagan por su cuenta, a ver cómo va, por lo menos este punto, el 1. Entonces, acá simplemente es completar con there is o there are. Es mecánico. Bien.
van a notar que en todos los ejemplos, las oraciones, de ahí de ese punto 1, la preposición es siempre on. Si son todos ejemplos de oraciones en donde vamos a usar el on para hablar de cosas que están en superficies. La 1 nomás. Podemos ir haciéndolo aquí. Ya vamos a ir pasando la otra. Que es acá donde a nosotros nos pone a prueba, porque tenemos que dejar de pensar en cómo nosotros lo pensamos en nuestro idioma. Porque, por ejemplo, desde arrancando con el 1 nomás, que dice a t-shirt on the bed. No es una remera, sería there is a t-shirt on the bed. ¿Sí? Nosotros decimos en la cama, y ese en tendemos a pensarlo automáticamente como in. Sin embargo, acá estoy pensando que es una superficie de la cama. Si yo digo in the bed, me lo voy a imaginar que está abajo de la sábana, en donde está metido en la cama. Entonces, aquí básicamente prestar atención, tener en cuenta los artículos. ¿Sí? Todo lo que empiece con a o an va a ser singular. Entonces voy a utilizar there is. La remera en la cama, la bufanda en el suelo, on the bed, a book on the bed, a laptop on the floor. Cualquiera que indique que algo es plural, vamos a utilizar there are. 2 libros en el suelo, 4 imágenes on the wall, many books in the shelf, muchos libros en la estantería. Y aquí dice some papers on the floor. Es plural, pero no digo cuántos papeles, no los cuento. Simplemente digo que son varios. There are some papers on the floor. Entonces, para acá todo bien porque estoy afirmando. Afirmo y simplemente me fijo. Singular o plural. Y ya está. There is o there are. Ahora acá, en la 2, es en donde vendría la deducción. Y acá es donde yo empiezo a responder usando las respuestas cortas, ¿sí? Como quien responde en oración, ¿sí? Porque si bien son preguntas, y son preguntas de sí o no, o hay o no hay, vamos a responder solamente yes, no, ¿sí? Hay una forma. Como todo, en todas las preguntas que son de sí o no, que teníamos esa forma de responder. En este caso, si es afirmativo y es singular, yes, there is. ¿Hay tal cosa? Yes, there is. O yes, there are. Negativo, no, there isn't. No, there aren't. Y presten la atención a cómo están redactadas estas preguntas, estos ejemplos que les hacen. Fíjense que en... ¿Y hay o no hay? ¿Cómo? ¿Y hay o no hay? Claro. Yes, there is. Yes, there are. Fíjense que todas usan, como es pregunta, usan el any en su estructura. Menos una, no sé por qué. La pregunta de las bananas no puso el any. Pero bueno, tendría que haber estado. Entonces,
como siempre estamos hablando acerca de un lugar, algo, estamos diciendo si hay o no hay, tenemos que basarnos en algo. Por eso estos ejercicios siempre van a tener una imagen de referencia para que uno vaya. Entonces, yo digo, ¿are there any eggs in the fridge? Mi respuesta aquí sería, yes, there is. Sí hay. Perdón, there are. Estamos hablando de huevos. Eso está en plural. Desde vamos, fíjense cómo empieza la oración. Are there any eggs? Yes, there are. Aquí lo que estamos viendo es si sí o no. Y cómo yo respondo eso. ¿Y por qué habla de mucho? Claro. Are there any onions in the fridge? Hay algunas cebollas en la heladera. Yo aquí diría, no, there No hay. aren't. Aren't. Me preguntaron en plural, yo respondo en plural también. ¿Qué hago en este caso? Y fíjense la tercera. La tercera me pregunta en singular, dice, is there any lettuce in the fridge? Lettuce es lechuga. Entonces, a la lechuga nosotros la podemos contabilizar en unidades, ¿sí? Como la planta, no las hojas. Entonces, es por eso que aquí me está preguntando si hay una lechuga, una planta, digamos. Es por eso No, que no hay. No, uy, acá abajo. no, there isn't. Así es. No, there isn't. No, no hay. Luego, me vuelve a preguntar en singular. Dice, is there any milk in the fridge? ¿Hay algo de leche en la heladera? Entonces aquí, ¿por qué yo uso el singular? Porque estoy usando algo incontable, ¿sí? Cuando yo uso algo incontable, lo digo como singular. La leche no es algo que vos contás. Vos contás la cantidad de botellas, la cantidad de litros, en todo caso. Entonces aquí esto yo lo pregunto así como en singular. ¿Hay algo de leche en la heladera? Y podría tomarlo como que sí. No tengo idea de si esas botellas que hay ahí, Yes, there uno is. es, yes, there is. El siguiente es en plural. Are there any bananas in the fridge? ¿Hay algunas bananas en la heladera? Yes, there are. Are. Sí hay. Plural. Is there a cake? ¿Hay una torta? En singular me la pregunta si hay una. Entonces aquí yo digo, No. yes, there is. Esto calculo que es una torta. No, no debería. Luego tenemos, are there, plural, are there any lemons in the fridge? Si hay Es muy obvio. limones, plural. Ahora, no sé si hay o no hay. Limones.
Entonces, aquí veo dos círculos amarillos. Quiero creer que son limones. Vamos a poner que sí hay. Entonces, este es plural. Yes, there are. Y, Yes, there are. is there any pizza in the fridge? ¿Hay algo de pizza? Se lo Oh, pregunto no, en... No, there isn't. no, Lo pregunto en singular, porque la pizza también no es algo que vos lo contás. Podés contarlo en, en porciones, ¿sí? Lo puedes contar en unidades también. Pizza es como... La pizza es la pizza. No, there isn't. Quiero pero no chequear esto. saben, a ver, Me tomó como mal la de los limones. Entonces, esto que yo creí que eran limones, no son limones, entonces. Bien. Sí, la 3 quiero que hagan, pero la 3 les voy a dar un segundo para que lo hagan ustedes. ¿Por qué? Porque en la 3 ustedes tienen que marcar si es verdadero o falso. Y para eso tienen que escuchar qué es lo que dicen. Y quiero ver cómo andan con el listening, a ver cómo, qué están interpretando de eso que escuchan. Entonces, alguien les va a decir, tipo, hay una computadora in the classroom, por ejemplo, si vamos a usar el aula, el salón, el grado. Entonces, ustedes van a escuchar afirmaciones positivas o negativas y ustedes van a decidir si eso es verdadero o falso. Yo vuelvo a enviar este link por las mismas. Mm,
Y gente, cuéntenme qué tal, cómo fue, se entendió. Ah, ¿hubo algún audio que no se entendió? El último no se Sí, entendió, me dicen. Andrés, sí, ¿se entendió? bien. A ver, vamos. A ver, ustedes vayan diciéndome de a poco. Entonces, ¿hubo alguno que tuve que escuchar dos veces? Sí. La chica que habla lo dice muy rápido. There is, there are, por ahí lo dice medio a las corridas. Entonces, en el primero, ¿cómo lo marcaron? Lo marcaron como verdadero o falso. ¿Falso? Ajá. Porque Falso. decía, there are two windows. Decía que hay dos ventanas y hay tres. There are three. En el segundo decía, there are three tables in the classroom. Ujú. Verdadero. Este sí Tres es veces verdadero. verdadero. El tercer audio decía, a ver, there is a ball on the floor. Hay una pelota en el suelo. Verdadero. Este era true. Verdadero. El cuarto dice, there are 13 chairs in the classroom. ¿Sí? Hay 13 sillas Falso. en el... La marca es falso. Era falsa. Sí. Después la siguiente decía, there are 5 children in the classroom. Hay 5 niños en el aula. No, no hay ninguno. That is false. No hay ningún niño. La otra decía, there is a computer in the classroom. Verdadero. Verdadero. Yes. La anteúltima dice, there is a picture on the wall. On the wall. Hay una foto, una pintura, un Falso. cuadro en la pared. Eso es falso. Lo que hay es a clock, un reloj. Reloj. Y la última dice, there are two biscuits on the table. Biscuits, esa palabra que ya estaba sonando extraña. Si eso vendría a ser galletitas, masitas, Sí. cupcakes, todo lo que Verdadero. tenga que ver con... Ese es verdadero, sí. Justo hay dos en en un platito. Bien. Bien. Sencillo el tema, chicos. Era como para ir viendo esto de la mecanicidad, inventé esa palabra, de esto, de que como uno simplemente tiene que ir de a poco pensando para empezar. Singular o plural, y ahí me detengo. En ese singular y plural, ¿me dicen cuántos son o no? Para saber si voy a usar a o an, some, any en negativas y preguntas, ¿sí? Y yo ahora les voy a dejar una tareita para que esta sí quede registrada aquí en el aula, porque esta práctica la hicimos fuera, y en lo que entran al aula a verlo, pongan la asistencia de hoy, no se olviden. Entonces aquí lo que tienen es algo similar a lo que acabamos de hacer. Tienen, fíjense, aquí dice que tienen un tiempo límite de 1 hora para hacerlo, ¿sí?
que a partir de ahora, hasta el fin del cursado, las actividades van a tener un tiempo de entrega. Quizás hay veces un tiempo exagerado, pero la idea es que ustedes ya se vayan manejando con tareas y cuestionarios que van a tener un tiempo, porque el último examen, el que hagamos allá en diciembre, no va a ser como el que acaban de hacer ahora, que tenían 24 horas. La próxima evaluación va a estar disponible 24 horas, pero van a tener un tiempo para hacerlo. Entonces, si yo pongo acá comenzar mi intento, me empieza a correr la hora. Y aquí van a tener, otra vez, una imagen, ¿sí? Y ustedes aquí simplemente van a tener que ir seleccionando there is o there are y la preposición correspondiente de qué es lo que está hablando, ¿sí? De esa guitarra, de esa cama, de ese juguete, de lo que sea. Entonces, este cuestionario, pueden empezar a hacerlo ahora, ¿sí? Si quieren. Recuerden que empiezan a hacerlo y tienen una hora para hacerlo. Esto queda abierto, ¿sí? Si lo quieren hacer ya, veo que hay 4 personas que ya lo están haciendo. Genial. Quienes quieran hacerlo después, no hay problema. Si entraron sin querer y no querían entrar, avísenme, alguno de estos 4 que están ahora, y les reseteo el reloj, cualquier cosa, si es que. Pero bueno, esto les queda a ustedes como actividad, como actividad de tarea, digamos, ¿sí? Así que bueno. ¿Se entendió, gente? ¿Quedó alguna duda por ahí, algo a No, chequear, algo a... Bien, entonces, habiendo explicado esto, habiendo practicado un poco, habiéndoles dejado ya una tareita, les dejo abierto este hasta el sábado, háganlo antes de lo posible. Y bueno, si no tenemos nada más de qué conversar, yo les dejo libre hasta mañana, otra vez. Mañana vemos con qué seguimos. Si hay alguien al que le haya quedado alguna duda respecto a el examen, algo que les dio que estaba mal y no sabían por qué, algo que tenga que ver con la nota, lo que sea, me escriben o se quedan un ratito, conversamos. Pero bueno, les dejo libre, gente. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. eso perfecto, luego. Adiós, profe. Chau, chau. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos.
Dale, dale, hacemos eso. A mí me queda confiar también en que van a venir hoy, ¿viste? Hola, Denis, disculpa que justo me colgué respondiendo unos WhatsApps. Entonces, ¿alguna consulta? ¿Ha quedado algo